Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Pablo ante el consejo. Pablo fijó la vista en el consejo y dijo: Hermanos, yo he procedido ante Dios con conciencia limpia e íntegra. El sumo sacerdote Ananías mandó a sus asistentes que lo golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas golpear violando la ley. Los soldados le dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios insultas? Pablo contestó: No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, porque está escrito: No hablarás mal del jefe del pueblo. Advirtiendo Pablo que una parte era saduceos y otra parte fariseos, exclamó en el consejo: Hermanos, hasta hoy soy fariseo e hijo de fariseos, y se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas lo dijo cuando surgió una discusión entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y los ángeles y el espíritu, mientras que los fariseos lo afirman todo. Se armó un griterío y algunos letrados del partido fariseo se alzaron y afirmaron polémicamente: No encontramos culpa alguna en este hombre, tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Como arreciaba el conflicto, temiendo el comandante que fuera a despedazar al pueblo, mandó bajar a la tropa, sacarlo de en medio y llevarlo a la fortaleza. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Por la mañana se reunieron los judíos y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber hasta haber dado muerte a Pablo. Los conspiradores eran más de 40. Se presentaron a los sumos sacerdotes y ancianos y les dijeron: Hemos jurado no probar bocado hasta no haber dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes proponer al comandante y el consejo que se lo traigan, con pretexto de investigar más atentamente su caso. Antes de que se acerque, estamos preparados para eliminarlo. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de lo que tramaban. Fue a la fortaleza, entró y se lo contó a Pablo. Este llamó a uno de los centuriones y le dijo: Conduce a este muchacho al comandante porque tiene que darle una información. Se hizo cargo de él, lo condujo al comandante y dijo: El prisionero Pablo me ha llamado y me ha pedido que te traiga a este muchacho, que tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, se lo llevó aparte y le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que contar? Respondió: Los judíos han acordado pedirte que mañana hagas bajar a Pablo al consejo, con pretexto de examinar más atentamente su caso. No les hagas caso, porque un grupo de más de 40 han tramado una emboscada contra él. Han jurado no comer ni beber hasta haberlo eliminado. Ahora están preparados, esperando tu consentimiento. El comandante despidió al muchacho, encargándole que no dijera a nadie lo que había informado de ello. Luego llamó a los centuriones y les dijo: Pasadas las 9 de la noche, tengan preparados para viajar a Cesarea 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros. Preparen también caballos para Pablo y llévenlo sano y salvo al gobernador Félix. Y le escribió una carta en los siguientes términos: Claudio Lisias saluda al ilustrísimo gobernador Félix. A este hombre lo habían secuestrado los judíos para matarlo. Cuando supe que era romano, intervine con la tropa y lo libré. Queriendo averiguar los cargos que tenían contra él, lo conduje a su consejo. Pero resultó que los cargos versan sobre controversias de su ley, y no había ningún cargo digno de muerte o de prisión. Al enterarme de un atentado tramado contra este hombre, te lo envío y aviso a los secuestradores que te presenten a ti sus cargos. Los soldados, cumpliendo las órdenes, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche hasta Antipatris. Al día siguiente dejaron a la caballería seguir con él y ellos se volvieron a la fortaleza.
Los otros llegaron a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Leyó la carta y le preguntó de qué jurisdicción era. Enterado de que era de Sicilia, le dijo: oiré tu causa cuando se presenten tus acusadores, y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo es procesado ante Félix. 5 días más tarde bajó el sumo sacerdote con algunos ancianos y el alborotado Tertulio para presentar sus cargos contra Pablo. Lo hicieron comparecer. Tertulio comenzó su acusación. Ilustrísimo Félix, gracias a ti gozamos de paz estable y gracias a tu sabio gobierno esta nación consigue mejoras. Todo esto lo recibimos siempre y en todas partes con profundo agradecimiento. Para no cansarte, solicito de tu clemencia que escuches mi exposición resumida. Hemos descubierto que este hombre es una peste que promueve discordias entre los judíos del mundo entero y que es un dirigente de la secta de los nazarenos. Cuando intentaba profanar el templo, lo arrestamos y quisimos juzgarlo por nuestra ley, pero el tribuno Lisias, con gran violencia, lo arrancó de nuestras manos, mandó que sus acusadores viniesen a ti. Tú mismo, examinándolo, podrás comprobar la verdad de nuestras acusaciones. Los judíos lo apoyaron afirmando que era cierto. El gobernador hizo un gesto a Pablo y éste tomó la palabra. Como sé que desde hace años administras justicia a esta nación, pronuncio, confiando mi defensa. Tú mismo puedes comprobar que no han pasado más de 12 días desde que subí en peregrinación a Jerusalén. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie ni amotinando a la gente. No pueden probar ninguno de sus cargos contra mí. Esto sí, te confieso que venero a Dios siguiendo ese camino que ellos llaman secta. Creo todo lo escrito en la ley y los profetas, y confiado en Dios espero como ellos que habrá resurrección de justos e injustos. Y así también yo procuro mantener en todo una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Tras una ausencia de años fui en peregrinación al templo llevando limosnas para mis compatriotas y presentar ofrendas. Allí me encontraron en un rito de purificación, no con una multitud ni un tumulto, pero algunos judíos de Asia estaban allí, y esos sí te tendrían que comparecer y acusarme de lo que tengan contra mí, o si no, que los aquí presentes digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el consejo. Si no es el haber declarado en voz alta ante ellos, si hoy me juzgas ante ustedes, es por la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado sobre el camino, postergó la causa diciéndoles: cuando venga el comandante Lisias, resolveré este pleito. Después dio orden al centurión de tener a Pablo detenido con cierta libertad y de no impedir a los suyos que lo atendieran. Pasados unos días, Félix mandó llamar a Pablo. Con su mujer Drusila, que era judía, lo oyó disertar sobre la fe en Jesús el Mesías. Pero cuando Pablo empezó a hablar de honradez, de la castidad y del juicio venidero, Félix se asustó y dijo: de momento puedes retirarte, te llamaré en otra ocasión. Félix esperaba al mismo tiempo recibir dinero de Pablo y por eso lo llamaba con frecuencia para conversar con él. Pasados 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix, y como Félix quería congraciarse con los judíos, retuvo a Pablo preso. Capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo apela al César. 3 días después de tomar posesión del cargo, Festo subió a Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los jefes judíos le presentaron sus cargos contra Pablo y le pidieron por favor que se lo remitiese a Jerusalén, porque intentaban matarlo en una emboscada por el camino. Festo respondió
que Pablo seguía custodiado en Cesarea, ya que él mismo volvería pronto allá, y añadió: sus responsables que bajen conmigo, y si ese hombre es culpable de algo, que presenten allí su acusación. Festo se detuvo en Jerusalén no más de 8 o 10 días. Después bajó a Cesarea y al día siguiente hizo traer a Pablo. Cuando se presentó, lo rodearon los que habían bajado de Jerusalén y lo acusaban de muchos graves cargos que no lograban probar, mientras Pablo se defendía afirmando que no había cometido delito alguno contra la ley o el templo o el emperador. Festo, queriendo ganarse a los judíos, intervino y preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén para someterte allí a mi juicio? Pablo replicó: estoy ante el tribunal imperial, donde debo ser juzgado. Sabes muy bien que no he perjudicado a los judíos. Si he cometido un delito capital, no me niego a morir, pero si no hay nada de lo que éstos me acusan, nadie puede entregarme a su poder. Apelo al emperador. Entonces Festo, después de consultarlo con sus consejeros, dijo: has apelado al emperador, irás al emperador. Algunos días más tarde, el rey Agripa, acompañado de Berenice, se presentó a Cesarea para saludar a Festo. Y como se detuvo allí bastantes días, Festo le expuso el caso de Pablo. Hay aquí un prisionero que dejó Félix. Durante mi estancia en Jerusalén, los sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusaron pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse a sus acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron aquí, yo sin demora, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a aquel hombre. Se presentaron los acusadores, pero no adujeron ningún delito de los que yo sospechaba. Solamente traían contra él discusiones sobre la religión, sobre un tal Jesús muerto, del que Pablo dice que vive. Y como estaba desconcertado acerca de la causa, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pablo apeló y pidió que su caso sea reservado a la jurisdicción de Augusto. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que pueda enviarlo al emperador. Luego Agripa contestó: a mí también me gustaría escuchar a ese hombre. Le respondió: mañana lo escucharás. Al día siguiente se presentó Agripa con Berenice, con toda la pompa, y entró en la audiencia acompañado de comandantes y gente principal de la ciudad. Festo hizo traer a Pablo y habló así: Rey Agripa y todos los representantes, aquí tienen al hombre por el que todos los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, han acudido a mí clamando que no debe quedar con vida. Yo pude comprobar que no había cometido nada digno de muerte, así que cuando él apeló a Augusto, yo decidí enviarlo. Pero no tengo nada por escrito sobre el asunto. Por eso se lo he presentado a ustedes y especialmente a ti, Rey Agripa, para que después de este interrogatorio yo pueda escribir un informe, porque no me parece razonable enviar un preso sin explicar los cargos contra él. Palabra de Dios.